La anaconda verde o común es una serpiente constrictora de la familia de las boas, endémica de los ríos del trópico de Sudamérica. De todas las serpientes, esta es la de mayor peso. Se han reportado casos de humanos adultos atacados o siendo sus presas. Habita en las cuencas de los ríos Orinoco, Napo, Amazonas, Paraguay y el Alto Paraná. Cuenta con poblaciones en Guyana, Isla Trinidad, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el noroeste de Paraguay, estando extinta en Argentina y en Chile. La anaconda es la mayor serpiente conocida al ser por mucho la más pesada y cuanto menos la segunda más larga después de la pitón reticulada. Las hembras significativamente mayores que los machos alcanzan un promedio de 4 a 8 metros de largo y un peso de 45 a 180. Caza por lo general animales que se acercan a beber, sujetándolos con sus mandíbulas y aferrándose a ellos para enroscarle alrededor de su cuerpo hasta asfixiarlos. André Marie Ampère, físico y matemático, nació en Francia en el año de 1775 y murió en 1836. Ampère destacó no solo como físico y matemático, sino también como filósofo y poeta. A la edad de 12 años ya dominaba toda la matemática desarrollada hasta ese entonces. Fue el fundador de la rama de la física que reconocemos como electrodinámica y el primero en usar el vocablo corriente para identificar a la electricidad, llegándonos los parámetros para medirla, el ampere y el ammeter. Albert Einstein, físico, nació en Alemania en el año de 1879 y murió en Estados Unidos en 1955.
Albert Einstein fue un físico alemán nacionalizado estadounidense, premiado con un Nobel, famoso por ser el autor de las teorías general y restringida de la relatividad y por su hipótesis sobre la naturaleza corpuscular de la luz. Es probablemente el científico más conocido del siglo XX. Einstein dedicó sus últimos años a la búsqueda de una de las más importantes teorías, la teoría de campo unificada. Dicha búsqueda, después de su teoría general de la relatividad, consistió en una serie de intentos tendentes a generalizar su teoría de la gravitación para lograr unificar y resumir las leyes fundamentales de la física, específicamente la gravitación y el electromagnetismo. En el año 1950, expuso su teoría de campo unificada en un artículo titulado Sobre la teoría generalizada de la gravitación, en la famosa revista Scientific American. Aunque Albert Einstein fue mundialmente célebre por sus trabajos en física teórica, paulatinamente fue aislándose en su investigación y sus intentos no tuvieron éxito. Persiguiendo la unificación de las fuerzas fundamentales, Albert ignoró algunos importantes desarrollos en la física, siendo notablemente visible en el tema de las fuerzas nuclear fuerte y nuclear débil, las cuales no se entendieron bien sino después de 15 años de la muerte de Einstein, cerca del año de 1970, mediante numerosos experimentos en física de altas energías. Los intentos propuestos por la teoría de cuerdas o la teoría M muestran que aún perdura su ímpetu de alcanzar demostrar la gran teoría de la unificación de las leyes de la física. Abogado Efraín Bujirón, presidente, Asamblea Nacional Constitucional, 1981, Congreso Nacional, 1982-1986. Nació en Santa Bárbara el 27 de febrero de 1924, fecha y año en que se libraban las más cruentas batallas de la revolución que dio por tierra con el gobierno liberal del general López Gutiérrez. Con amplia experiencia parlamentaria, el abogado Efraín Bujirón se destacó como diputado al Congreso Nacional de la República en diferentes periodos, habiendo sido también representante en Asamblea Constituyente. El abogado Bujirón, al retirarse como presidente de la Constituyente, el doctor Suazo Córdoba asumió las direcciones y él es firmante en su condición de presidente de la Constitución Política de 1982. De temperamento sosegado, sus compañeros lo eligieron por 4 años presidente del Congreso Nacional, comenzando sus labores el 25 de enero de 1982. Le correspondió al abogado Bujirón la defensa del imperio de la Constitución, cuando, un 24 de octubre de 1985, se intentó reformar el texto constitucional para convertir al Congreso en constituyente y prolongar por 2 años más el periodo presidencial del doctor Suazo Córdoba.
Contra algunos de sus correligionarios y opositores, en abril y en octubre de ese año le hizo frente a situaciones muy difíciles, pero que fueron superadas gracias a su tacto político que impidieron el trastorno democrático del país. Durante su gestión presidencial en el Congreso Nacional, se emitieron importantes leyes como la de Fomento Industrial, reformas a la Ley del Servicio Militar Obligatorio y por fin, después de más de 80 años, se derogaron los códigos penal, civil y de procedimientos, dando paso a una nueva y moderna codificación. El Código de la Familia fue una de las grandes realizaciones legislativas en el periodo del abogado Bugirón, así como la emisión de otras leyes encaminadas al desarrollo nacional. Asamblea Nacional Constituyente 1981. Presidente, abogado Efraín Bugirón. Primer secretario, Alberto Rodríguez. Segundo secretario, Juan Pablo Urrutia. Congreso Nacional 1982-1986. Presidente, abogado Efraín Bugirón. Primer secretario, Efraín Prieto Alvarado. Segundo secretario, Juan Pablo Urrutia. Águila es el nombre dado a las mayores aves depredadoras. Las diversas especies y subespecies de águilas pueden encontrarse en casi cualquier parte del mundo, excepto en la Antártida. Son miembros de las aves de presa, pertenecen a varios géneros. Las águilas se caracterizan principalmente por su gran tamaño, constitución robusta, cabeza y picos pesados. Como todas las aves de presa, las águilas poseen un pico grande, poderoso y puntiagudo para desprender la carne de su presa. Cuentan también con tarsos y garras poderosas. Llama también la atención la fuerza de las águilas, que les posibilita alzar en vuelo a presas mucho más pesadas que ellas. Además, poseen una vista extremadamente aguda que les permite visualizar potenciales presas a distancia.